Esta es una serie por la cual debo comenzar este video pidiendo disculpas, porque en realidad vi esta serie hace ya varios meses, casi cuando se estrenó, y por algún motivo que en realidad desconozco, olvidé totalmente hacer su video, pero bueno, yo creo que es necesario traer esta serie al canal y el día de hoy te voy a comentar qué tal me ha parecido. Nos conocimos en Estambul. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. Como ya he señalado, en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido esta serie, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recuerda que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video, y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Dicho esto, comencemos con la review de Nos conocimos en Estambul, esta serie de origen turco. Y por lo demás, con este capítulo debiese estar estrenando nuevo diseño, layout, forma de presentar los videos. Espero que haya sido de su agrado el cambio. Ahora sí, no me enredo más y comencemos con esta serie que está bastante atrasada su review, pero vale la pena hacerla. Como señalaba, ¿de qué trata básicamente esta serie? Bueno, en esta serie vamos a seguir al personaje de Meryem, que es una chica de Turquía, con todo el dogma y el canon de una chica de Turquía, y más que solo por ser de este país, sino también de la zona rural de Turquía. Por lo cual ella comienza esta serie en cuanto ella decide asistir a terapia terapia más bien con una psicóloga. ¿Por qué? Porque está teniendo una serie de problemas personales. Básicamente está sufriendo algunos cuadros de desmayo y alguien le comenta que quizás sea buena idea consultar con un psicólogo o psiquiatra, puesto que puede tener alguna explicación de por qué o qué cosa le está pasando básicamente. Y a lo largo de esta serie vamos a ir viendo básicamente esta sesión o varias sesiones que va a tener Meryem con Perry, que es la psiquiatra o psicóloga que la va a atender. En realidad no recuerdo específicamente su título, me parece que es psiquiatra. Pero bueno, básicamente vamos a ver esta relación entre estas dos chicas. Y además conocer todo el trasfondo y todo el background que va a tener Meryem, tanto con su familia, con su dogma, con su forma de ver la vida, que al final de cuentas va a ser un gran contraste a cómo Perry ve su propia vida y cómo va a ir afrontando esta sesión con esta paciente. Ahora bien, puntos positivos de esta serie es las grandes escenas de terapia que posee. Es más, de hecho, la serie arranca con el primer capítulo en donde básicamente media hora de lo que dura todo el capítulo, que son 50 minutos, si mal no recuerdo, porque como ya he señalado, la vi en noviembre, pero bueno, hasta ahora que estoy haciendo esta review y no la volví a ver por temas de tiempo. Pero sí recuerdo perfecto esto de que al menos el primer capítulo tiene una gran escena de 20-30 minutos en donde básicamente lo que vamos a ver es la sesión completa de la primera terapia a la que asiste Meryem con Perry. Así que es una escena muy cargada emocionalmente, muy tensa en cuanto a este primer acercamiento entre estos dos personajes. Y por lo demás, el personaje de Meryem logra tener esa intriga, ese nerviosismo, logra transmitir una serie de emociones con su diálogo, con su monólogo básicamente, que a momentos se vuelve repetitivo, pero sabes que es repetitivo por el nerviosismo que tiene, porque al final de cuentas siente por otro lado que está haciendo cosas que son incorrectas según su cultura y su religión. Entonces al final de cuentas es todo un tira y afloja constante dentro de la psiquis de este personaje, que está muy bien transmitido como señalaba, estos primeros 20-30 minutos, que después se van a repetir en otras escenas también con las sesiones posteriores. Por otro lado, Meryem, tanto Meryem, el personaje de Meryem como el personaje de Perry son en realidad las dos protagonistas y son personajes que crecen muchísimo a lo largo de esta serie. Pero sobre todo vamos a ver que por el lado de Perry existe o va a existir a lo largo de gran parte de esta serie, de esta temporada en realidad de estos capítulos que conforman esta serie, una contratransferencia constante. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que va a existir un cierto rechazo o
resistencia por parte de Perry a atender a esta chica, básicamente por su cultura y su religión, y por su forma de ser, su forma de ver la vida, su machismo totalmente autoimpuesto, o sea, no autoimpuesto, sino impuesto por la sociedad o el resto de personas que rodean su núcleo familiar y un grupo más cercano de seres queridos. Entonces, al final de cuentas, son una serie de elementos que le hacen mucho ruido a Perry y que nos va a llevar a los otros grandes momentos que he señalado en cuanto a terapias, porque Perry, para poder un poco autoexplicarse y también comprender esto que está sintiendo por esta paciente, ella también va a asistir o va a consultar con una amiga que al final de cuentas lo que va a hacer es un poco ayudarla a tratar de entender de qué está pasando, hacerle ver al final de cuentas a Perry o darle las herramientas necesarias para poder atender de mejor manera a Mariam y que no la abandone como paciente, sino que al final de cuentas logre superar esta contratransferencia constante que posee y de todas maneras buscar ayuda, puesto que Gulbin, que es la amiga de Perry, se da cuenta muy rápidamente que al menos Mariam sí logró conectar con Perry, por lo cual es un buen momento de intentar ayudarla, también conociendo el contexto que probablemente está viviendo esta chica. Otro punto positivo es que la serie abarca muchos conceptos. Básicamente vamos a tener en pantalla y desarrollados dentro de la trama conceptos como los problemas personales de Mariam y de Perry, conceptos de familia, de la creencia, del dogma, de la religión que impera en esta región, conceptos de amor, cómo se trata el amor, cómo se visualiza el amor y también por sobre todo el deber, tanto como ya he señalado, con el dogma, con la creencia y también el deber con la familia. Otro punto positivo de esta serie es el personaje del hermano, que es Yasin. El hermano de Mariam es un personaje que yo odio con todas sus letras. Es un personaje que lo odié de principio a fin en esta temporada porque encarna todo el machismo y todo lo estrictamente dogmático de la religión de esta familia o de estos personajes, y que por lo demás es un personaje totalmente machista y que al menos yo mismo hacía mucha contratransferencia hacia él. Era un personaje que odié, que no podía ver en pantalla por todas las cosas que hacía, principalmente con su esposa, que es Rugille o algo así. Pero al final de cuentas con su esposa o cuñada de Mariam, porque al final de cuentas la trata pésimo. En muchas escenas ejerce una violencia psicológica e incluso física bastante aborrecible, al menos desde mi punto de vista, hacia su esposa que por lo demás, y no es un spoiler, de hecho es parte del primer capítulo, o al menos los inicios de la serie, es una esposa que ya ha intentado suicidarse muchas veces y que incluso Yasin la va a seguir culpando y la va a seguir denigrando y la va a seguir tratando mal, y por lo demás también va a tratar mal a su hermana, que es Mariam. Entonces es un personaje que yo realmente odiaba. En algún momento logramos, entre comillas, entender por qué lo realiza o por qué realiza estos actos, pero para mí no pasó. Realmente es un personaje que yo me mantengo odiándolo, aun cuando le dieron trasfondo a toda su forma de ser. ¿Está bien justificado? Para algunos puede que sí. Para mí no está para nada justificado las cosas que realizaba, y sigue siendo un personaje que yo al menos detesto. Y dentro del contexto de la serie es un personaje que está, como ya he señalado, muy bien creado. O al menos conmigo logró generar todas estas emociones negativas y que me lleva a considerarlo un muy buen personaje, aun cuando, como he señalado, lo odio totalmente. Y ahora bien, puntos que quizás no me gustaron tanto de esta serie, para que no todo sea color de rosa, por así decirlo. Hubo algún puntito que no me haya gustado. Básicamente que la serie hay que verla con quizás cierto cuidado o con cierto criterio, porque como he señalado es una serie que hace chocar mucho nuestra propia moral o nuestra propia concepción de ver el mundo más bien occidental, y que por lo demás te puede generar mucha, como he señalado, contratransferencia
mal, quizás abusando del término, pero de cara del espectador hacia lo que estás planteando. Puede que básicamente no te guste o te genere un rechazo lo que estás viendo. Y que por lo demás no es una serie rápida para nada. Las escenas van a pasar con bastante calma, vamos a tener bastantes planos que son simplemente un ejemplo de un plano que a mí me pareció maravilloso, que es básicamente 5 minutos en donde vamos a ver cómo uno de los personajes se queda dormido. Y es simplemente eso. Son 5 minutos, una cámara estática viendo cómo se queda dormido. Pero con todo el contexto, con todo lo que estábamos viendo previamente, es una escena que en pantalla queda maravillosa. Y yo sí disfruté cada uno de esos segundos viendo cómo ese personaje simplemente se quedaba dormido en pantalla. Entonces es una serie que tiene mucho plano largo, mucho de estos planos en donde básicamente no va a ocurrir nada, se va a quedar en un punto fijo, un poco para también meternos de lleno en lo que nos están contando, en cómo se vive también la vida o cómo están viviendo la vida cada uno de estos personajes. En sí es una serie, ya para ahora ir cerrando y un poco en el global, es una serie que a mí me encantó, que la pasé bastante mal con sobre todo el personaje de Yasin, pero que amé totalmente el personaje de Mariam. Es una serie que me gustó muchísimo, que comenté muchísimo con Gino, mi amigo que es psicólogo y que, si no sabes quién es con quien hicimos el enfrentado de Sabrina, que te lo dejaré acá arriba por si no lo viste. Que al final de cuentas había mucho tema para comentar, sobre todo esto mismo de las sesiones de terapia que tienen estos dos personajes principales, que son Mariam y Perry. Al final de cuentas, como he señalado, es una serie que disfruté muchísimo. Y es por eso que, ya para ir cerrando, en el gatómetro, sin ningún problema, a esta serie se va a llevar calificación máxima, es decir, sus 5 gatitos de 5. Si tú ya viste esta serie, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, si te pareció una serie tan buena como a mí, o en realidad te pareció una serie muy lenta y muy aburrida, que es muy probable que también te ocurra esto, pero si le das el tiempo de interactuar con los personajes o de sentir, al final de cuentas, esto, encariñarte con ellos o llegar a alguna de las historias, realmente es una serie que vas a disfrutar muchísimo. Así que esa ha sido mi opinión respecto a Nos conocimos en Estambul, una gran serie, una joyita que tiene Netflix y que vale mucho la pena de ver, pese a que no es una serie rápida, y eso hay que decirlo sin temor, porque algo que una serie sea lenta no quiere decir que sea una mala serie. Ahora sí, ya para finalizar, recordad que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.